arrancamos. Gracias Carlos por acompañarnos. Yo quería empezar planteando la situación no tanto con el tema de Perú Libre, que iremos introduciendo poco a poco el proceso, sino más bien, Carlos, tú has destacado por tener un conocimiento y por tener una aproximación importante a la materia de lo que significa penalmente una organización criminal, lo que se define jurídicamente como organización criminal, y con eso me gustaría empezar. A todos los que nos están acompañando, que tú nos puedas contar desde tu experiencia, desde tu conocimiento, cómo se define en la legislación peruana o cómo tú definirías esto que se habla muchas veces en prensa, que se ha estado tocando por todos lados, pero es necesario conocer qué significa o cómo se define organización criminal a tu criterio. Bien, César. Nuevamente, gracias por la invitación. Para mí un gusto acudir a estos espacios donde se puede, digamos, reflexionar con mucha libertad, ¿no? Con mucha libertad sobre todos estos temas de enorme actualidad. Yendo sobre la materia directamente, este tema de la organización criminal está en cierto modo banalizado en el tratamiento, digamos, que puede realizar la policía, la fiscalía y en ocasiones el Poder Judicial, ¿no? Hay que tener en cuenta dos cosas acá fundamentales para diferenciar la situación. Primero, hay un tema netamente procesal, digamos, el tufillo, el rótulo, la etiqueta, organización criminal, trae una serie de consecuencias procesales inmediatas, ¿no? O sea, si por ejemplo yo digo que investigo una organización criminal y yo soy fiscal, prácticamente se me abren muchísimas puertas para poder, digamos, usar todo el poder del derecho penal. Allanamientos, detenciones preliminares, detenciones preventivas, incautaciones, embargos, congelamiento de cuentas. Dicho de otra manera, tiene muy buena prensa por parte de la Fiscalía utilizar, digamos, la expresión, la etiqueta de organización criminal, porque eso le da mucho poder a la Fiscalía, desde luego bajo el amparo del Poder Judicial que tiene que dictar medidas cautelares. Eso es en la parte procesal, pero si vamos a la cuestión de derecho penal material propiamente dicho, el concepto de organización criminal es muy restringido, súper restringido. Este es un concepto que emana de una legislación de fines del siglo XIX y que en Perú fue reconocida por primera vez en el Código del 91 con el famoso delito de asociación para delinquir. Y la primera vez en el Perú que esto se utilizó con seriedad fue para los casos de Fujimori y Montesinos, donde se entendió que alrededor de aquel gobierno hubo varias organizaciones criminales que operaron al interior del propio aparato del Estado, ¿no? Desde una organización criminal como el Grupo Paramilitar Colina, caso La Cantuta, Barrios Altos, hasta organizaciones criminales en el Servicio de Inteligencia Nacional para poder, digamos, cometer casos de corrupción. Esto, digamos, ha venido impregnado a nivel de la jurisprudencia desde los años 2001 en adelante, pero en los últimos años este concepto se ha transformado porque, digamos, de organizaciones mafiosas netamente, que utilizaban el poder de la corrupción y lo que fuera, todo esto se ha ido trasladando a nivel de las empresas. Entonces, ya en los últimos 10 años, diría yo, se ha empezado a expandir a nivel de la práctica y de la jurisprudencia la noción de que una empresa puede ser una organización criminal. Entonces, ahí hablando de Odebrecht, por ejemplo, Odebrecht podría ser calificada claramente como una empresa dual. Una empresa dual son las que realizan, por un lado, una labor lícita, los de Odebrecht, grandes constructores, grandes ingenieros, sus obras de ingeniería, que yo sepa, ninguna de ellas ha sido banal, han sido obras de ingeniería importantes, pero claro, mientras que por un lado hacen cosas buenas, ingeniería, por otro lado cometían corrupción para garantizar el acceso a estos contratos, ¿no? Entonces una empresa dual que tiene dos gorros, ¿no? Tiene el gorro, digamos, de ingeniera y por otro lado tiene el gorro, digamos, de la corrupción. En los últimos años, a raíz del caso Odebrecht, la Fiscalía
ha utilizado recurrentemente el concepto de organización criminal, extendiéndolo a los partidos políticos. Y eso sí es nuevo acá en el Perú. Eso sí es nuevo. Entonces, fijémonos entonces en la evolución, ¿no? De organizaciones criminales que tenía que ver con las cuestiones puramente de corrupción al interior del Estado, caso Montesinos Fujimori. Paso 2, empresas que pueden ser calificadas como organizaciones criminales, caso Odebrecht, OAS, etcétera. Paso 3, los partidos políticos, que es justamente la materia que estamos tratando ahora, ¿no? Y los primeros casos son los casos vinculados al grupo Fuerza Popular y al grupo, digamos, del Partido Nacionalista, ¿no? La primera vez que se pide la disolución de un partido político en el Perú sucedió en la acusación del caso Nadine Heredia Humala, que se emitió ya hace como unos 3 años atrás, donde el fiscal Rojas del equipo especial pide la disolución del partido político. Y la segunda vez, más agresiva todavía, se ha dado en el caso de Fuerza Popular, donde el fiscal no solamente este 2021 ha acusado y ha pedido la disolución del partido en caso de una sentencia condenatoria, sino que además en diciembre del año pasado, recordemos, solicitó la suspensión del partido como medida cautelar. Es decir, así como hay prisión preventiva, pidió que el partido deje de operar y si el juez lo hubiera amparado, Fuerza Popular no hubiera podido competir en la contienda electoral. Sin embargo, el juez del caso rechazó el pedido y la sala confirmó, digamos, la decisión de no suspender los efectos del funcionamiento de la organización política Fuerza Popular, ¿no? Entonces, hasta ahí, digamos, hemos llegado ya prácticamente al año 2021 y ahora en los últimos días nos hemos dado ya con la noticia de que la Fiscalía está investigando al partido de gobierno, el partido oficialista Perú Libre, como presunta organización criminal por casos vinculados a lavado de activos principalmente, ¿no? Entonces, esto abre una puerta nueva y todo el mundo dirá, bueno, ¿qué tiene de nuevo si es que estamos hablando también de un partido político? Bueno, lo nuevo que tiene es que para un caso como este rige una ley que se emitió en el año 2016, que es la ley 30.424, y esta ley no tiene efectos retroactivos, es decir, no se puede aplicar para las campañas del 2016, 2011, sino se rige para adelante. Y esa ley entró en vigencia, si bien es del 2016, entró en vigencia recién en el año 2018. Entonces, todo lo que es campañas políticas del 2018 para adelante, podría aplicárseles la ley 3424 de responsabilidad penal de personas jurídicas. La ley se llama administrativa, pero en verdad es penal, es una disquisición, digamos, propia de los abogados. Pero esa ley trae consecuencias, digamos, muy duras porque podría implicar que una organización política, una empresa, una persona jurídica en general, pueda ser disuelta por una orden judicial si es que se demuestra que esta entidad ha estado involucrada en temas, por ejemplo, de corrupción o de lavado de activos, ¿no? Entonces, como Y introducción, ese es justamente, el panorama Carlos, inicial. sí, justamente, Carlos, creo que has dado en el clavo y en estos momentos el panorama queda bastante claro. ¿Por qué? Porque cuando se comentaba y comentamos durante mucho tiempo por qué a Perú Libre se le tenía que considerar una organización criminal y les explicábamos a muchos periodistas, creo que sabemos cuáles de los pocos, contados con los dedos, lograron entender desde el inicio que esto no era casos aislados de corrupción. Y ahí es donde me gustaría ahondar un poco antes de irnos directamente al caso de Perú Libre. ¿Cuándo podemos hablar de casos aislados de corrupción? Porque una de las defensas que tiene en estos momentos la gente de Perú Libre es, sí, Vladimir Cerrón sí es un corrupto, ha tenido casos de corrupción, pero esto no significa que impacte al partido, o que impacte al candidato, o que impacte al presidente o a los funcionarios, etcétera. ¿Por qué hago este comentario? Porque la Fiscalía, entre el año de la región Junín, entre el año 2010 y el año 2015, en donde Vladimir Cerrón tuvo su primer gobierno regional, lo que hacía era individualizar los casos. Entonces tenemos, por ejemplo, que una obra pública en donde hubo un robo masivo,
aparece pues Vladimir Cerrón, aparece el gerente general del gobierno regional, los funcionarios, los empresarios, como parte de este juicio del Estado peruano por corrupción o por negociación incompatible o por algún tema penal, pero de forma individual. Y cuando tú revisas el puente del costado, aparece la misma gente. Y cuando revisas el colegio de la otra provincia, aparece la misma gente. Entonces, ¿cuál es la diferencia o cómo es que además de la decisión fiscal podemos identificar que se pasa de una corrupción individualizada, es decir, un funcionario que decide hacer un mal proceso, que decide recibir una coima, que decide fraguar una firma, que decide armar algo para robarle al Estado peruano, versus cuando se configura esta organización para delinquir, esta organización para tener corrupción a nivel institucionalizado? Sí. ¿Cuál tú dirías que sería estas diferencias? Sí. ¿Y por qué? Y bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Que lo has comentado que es más efectivo a nivel procesal. Claro. Súper importante para efectivamente salir de la parte, digamos, banal del uso de la expresión organización criminal y a la parte técnica, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, el concepto de organización criminal está tipificado en el artículo 317 del Código Penal. Para que el público entienda, en materia penal, para que algo sea delito, tiene que estar expresamente regulado, expresamente previsto en la ley. Eso los abogados le llamamos principio de legalidad, ¿no? ¿Y qué dice la ley? Dice que una organización criminal existe cuando hay 3 o más personas que de modo estable, permanente o por tiempo indefinido y que de forma organizada, concertada o coordinada se reparten diversas tareas, funciones y tiene como finalidad cometer delitos. Entonces, claro, la diferencia entre actos individuales, hechos aislados y actos de una organización criminal tiene que ver con la modalidad de la comisión del delito, el tipo de delito, la existencia de una jerarquía, la existencia de roles diferenciados, distribución de funciones, distribución del trabajo. Entonces, el concepto organización es un concepto que podríamos trasladarlo del ámbito empresarial al ámbito criminal. Si la gente va a Centrum o a la Universidad del Pacífico a estudiar management, es decir, administración, esa misma gente podría estudiar en los centros más importantes para ser administrador de empresas y cometer delito. Es prácticamente lo mismo, es decir, las técnicas de lo que puede ser el management empresarial llevadas al ámbito del crimen organizado, porque son organizaciones que tienen una finalidad principalmente económica, ¿no? Entonces, ahí está el factor de diferenciación y cuando la Fiscalía empieza a encontrar un patrón, cuando la Fiscalía empieza a encontrar un mismo modus operandi, como ha pasado o pasaría en el caso de los dinámicos del centro, evidentemente ya no se reputa esto como la obra de un individuo o algunos individuos que querían pasarse de listos y hacerse de un dinero, sino esto ya es parte de una organización criminal y ya los indicios que ha copiado la Fiscalía de Junín en torno, digamos, a los flujos del dinero, la posibilidad de que estos dineros hayan ido a financiar una campaña electoral o varias campañas electorales, la posibilidad de que parte de esos dineros haya servido para solventar gastos judiciales, pago de abogados, pago de cauciones, etcétera, son elementos muy claros de una posible organización criminal alrededor de una organización política. Efectivamente, y ahí es donde ya entramos al tema específico. En Junín se montó esta jerarquía, esta distribución del trabajo, y no solamente porque se ha visto en las investigaciones vinculadas al caso de obras públicas, que sería, desde mi punto de vista, y desde los que conocemos el accionar de Vladimir Cerrón y de su gente, quizás lo más fácil de probar, sino que en este caso el hilo se ha comenzado a jalar desde audios vinculados a corrupción que es público-privada, porque aquí ya se involucra empresas para el tema de los dinámicos del centro, se percibe además una microcorrupción
Entonces, ¿tú cómo dirías ya en este momento que se encuentra el caso de Perú Libre como una supuesta organización criminal? De acuerdo a lo que se tiene en la mesa, ¿qué podríamos decir? Porque vemos que el caso está avanzando, han pasado muchísimos años en la región Junín, han pasado muchos años en que hay una espera y hay una preocupación válida de muchos ciudadanos, pero vemos de que poco a poco la población, inclusive los fiscales, los mismos periodistas, se van dando cuenta que esto no es normal, que no es normal que existan, por los audios que hemos visto, que hemos escuchado y los WhatsApps y las pruebas que van saliendo, una organización jerárquica en donde hayan tareas específicas. Por ejemplo, el caso pues, de Arturo Cárdenas, que ha sido uno de los, alias Pinturita, uno de los más reconocidos. Ya yendo al caso de Perú Libre como organización criminal, como supuesta organización criminal, ¿qué datos tú o qué características tú identificarías de esta organización? A ver, yo creo que acá hay que hacer algunas diferenciaciones, ¿no? Importantes, porque hablar de que toda una organización política es una organización criminal a la vez implica un nivel de prueba bastante alto. Prácticamente tendríamos que estar pensando en una suerte de cofradía o en una suerte de logia donde cada uno de los afiliados cumple un rol criminal, ¿no? Por esa razón, debemos de recordar, por ejemplo, las expresiones que suele utilizar la Fiscalía del caso Lavajato para referirse al caso de Fuerza Popular. La hipótesis del fiscal no es que toda la organización política sea una organización criminal, sino lo que dice él, ¿no? Hay una cúpula, hay un grupo de personas que ha tomado el control criminalmente de una organización política. Y yo creo que por ahí va a caminar la fiscalía, porque de lo contrario prácticamente tendríamos que asignarle la etiqueta, digamos, de criminal a cada afiliado o a cada persona. Y claro, alrededor de toda organización política hay personas buenas, hay personas malas, hay personas que cumplen la ley y otras que no. Pero acá el tema es el control, ¿no? Claro, ¿quién tiene el control de? Y en este caso, justamente la cúpula que está alrededor, digamos, de la organización política es la que en este momento está imputada, ¿no? Está imputado el señor Bellido, está imputado el señor Sarrón, está imputado su hermano, es decir, los principales personajes digamos, del Partido Perú Libre están en este momento imputados por la Fiscalía, incluyendo el señor Orihuela, que es el actual y sucesor del señor Sarrón, presidenta regional. Bajo esa lógica, la hipótesis que va construyendo la Fiscalía es el de un grupo de personas que tendrían una participación o control, digamos, de la organización política y que estaría actuando de forma coordinada, sistemática, organizada, es decir, ya con la calificación de lo que nos trae acá a discusión, que es el tema de organización criminal. Bajo esa lógica, la construcción que está haciendo la Fiscalía en este momento es de la máxima trascendencia, porque evidentemente esto es un paso ya no solamente para poder hablar de un delito que es el que se está imputando en este momento, como el de lavado de activos, sino también de un delito igualmente nuevo, que es el delito de financiación ilegal de partidos políticos. Y esto es algo que va a marcar también una novedad en el caso. Mientras que en los casos de Fuerza Popular o el Partido Nacionalista no existía el delito de financiación ilegal, y es por eso que la Fiscalía recurre al tópico lavado de activos, en el caso de Perú Libre, la hipótesis tranquilamente se podría ampliar a financiación ilegal porque ya es un delito desde el año 2019. En el 2019, incluso previo referéndum, se modificó el Código Penal, la Constitución primero y luego el Código Penal, para penalizar el delito de financiación ilegal. Entonces, tenemos acá digamos, una ruta que va a seguir la Fiscalía, que puede ir desde el tema de la corrupción, que es la investigación que acaba de venir a Lima a cargo de la fiscal Díaz, ¿no? Vanessa Díaz, del grupo, digamos, de la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción que lidera el doctor Omar Tello, pasando por
la Fiscalía, el caso que lleva la Fiscalía Supraprovincial de Lavado, del doctor Rojas, que lidera también el doctor Vela Barba, donde la hipótesis ahí es de lavado de activos y podría extenderse al delito de financiación ilegal, y con ello el efecto no solamente podría ser jurídico, sino también político. Porque estaba diciendo es que el punto en el cual la Fiscalía tiene llevando adelante la investigación es el de, digamos, una imputación tanto por corrupción como por lavado, que se puede extender porque la ley lo permite, la reforma del 2019 del Código Penal, también incorporar como hipótesis el delito de financiación ilegal de partidos. Si esta hipótesis va cobrando fuerza, la de la financiación ilegal, esto puede tener un efecto muy fuerte, no solamente desde el punto de vista penal, sino también desde el punto de vista político, porque eso significaría de que si, por ejemplo, hablo hipotéticamente, ¿no? Si, por ejemplo, ¿no? La Fiscalía dijera que parte del dinero de los dinámicos del centro habría ido a parar el financiamiento de la campaña presidencial del año 2021, ya no solamente tendríamos un problema de que se impute al partido, sino es algo que ya podría tocar al propio Poder Ejecutivo y a la cabeza del presidente de la República. Y si bien el presidente de la República tiene todo un marco de protección constitucional, una hipótesis de esa naturaleza puede desatar una crisis política o profundizar la crisis política que seguramente ya existe y generar líneas, cuestionamientos sobre la continuidad del mandatario, si es que, como reitero, se le involucrara, ¿no?, en estos temas relativos a la financiación ilegal de partidos. Ahí me había quedado, César. Sí, sí, Carlos. Y como tú bien señalas, hay una situación importantísima. Me gustaría retroceder dos pasitos para justamente contextualizar esto, en que no se puede hablar entonces de un símil total entre la organización política y la organización criminal, porque esto involucraría pues a todos los afiliados. Sabemos que, por ejemplo, en el caso de Perú Libre, Vladimir Cerrón tiene un control vertical, hay una cúpula cercana a él que controla todo, pero efectivamente son miles de ciudadanos que militan en el partido político y tienen en el estatuto, en el papel, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que Vladimir Cerrón, aunque sepamos que en la realidad no existe eso. Y es por eso que tú señalas que la aproximación sería más bien porque una cúpula que sí se comporta como organización criminal habría tomado el control de la organización política. Y ahí está mi pregunta. ¿Cómo se puede establecer las responsabilidades? Porque cuando escuchamos pues al hoy primer ministro pedirle balas al señor Arturo Cárdenas, alias Pinturita, cabecilla de la organización criminal Los Dinámicos del Centro, claramente, pese a que el señor Bellido tiene una gran afición por las balas reales, hablaba de balas económicas, de dinero, producto de la organización criminal Los Dinámicos del Centro. Entonces, ¿hasta qué punto estas personas que, como el caso de Bellido, como el caso del propio, que podría darse, como tú señalas, si es que esto ocurriese así, como el caso del propio presidente de la República, podrían señalar que no sabían la proveniencia de estos fondos, que no sabían que eran producto de una acción criminal, de una acción ilícita? Hay una posibilidad de escaparse de la responsabilidad porque la plata no aparece de cualquier lado y me parece, como lo he estado repitiendo hasta el cansancio, me parece que si alguien recibe un dinero, lo mínimo que podría hacer es preguntar de dónde viene, ¿no? Sí, efectivamente. Acá tenemos un tema súper importante en torno a la reforma del delito de financiación ilegal del año 2019. Y lo que hay que destacar en los diferentes proyectos de ley, yo participé, digamos, a pedido de Idea Internacional en la elaboración de uno de los proyectos que sirvió de base, digamos, para consolidar esta reforma. Tuvimos cuidado en ser muy claros
superar un problema básico, ¿no? Y es que cada vez que hay casos de financiación de campañas, nadie sabe nada. El tesorero dice que no sabe, el candidato dice que no sabe, el jefe del partido dice que no sabe, es decir, jugamos todos al gran bonetón, ¿no? Es decir, una suerte de fuente ovejuna, ¿no? Fuimos todos y ninguno. Entonces, para evitar eso, en la reforma del año 2019, los tipos penales, las normas penales han sido creadas con la suficiente amplitud que recoge la autoría en cabeza de quienes lideran el partido o la organización política. El tesorero, el administrador, el candidato, el representante. Entonces, eso implica en términos prácticos que ya va a ser muy difícil, si no imposible, jurídicamente, que el candidato diga yo no sabía nada. Es como que el médico entra al quirófano y diga yo no sabía que estaba entrando en una operación. Claro, tiene que saber, tiene que conocer el instrumental médico. O como que el conductor de un autobús diga yo no sabía la regla de tránsito, pero soy el conductor. Claro, entonces acá con esta reforma se ha cerrado en cierto modo una brecha de impunidad que se basaba siempre en la idea de, oye, yo no controlo la plata, se lo ve el tesorero. Y el tesorero dice, no, es que en verdad yo no soy, fue otra persona, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar esa ruleta, el juego de la silla, es que la tipificación permite, digamos, cerrar esas brechas. Sí, eso es lo que nos enfrentamos siempre, porque en Junín también todo el mundo veía cómo se desplegaban campañas multimillonarias y nadie sabía nada. Y hablando de eso, todos los candidatos a partir del 2020 firmamos, cuando yo he sido candidato, eventualmente también lo he hecho, ahora he presentado mi última rendición y todos los candidatos a cualquier cargo lo tienen que hacer, una rendición de cuentas parcial de tu campaña política y una rendición de cuentas final de tu campaña política. Esto con tu firma y a nombre y además individualizado. Entonces, no puede haber, y que era para mí lo más importante de tu respuesta, este zafar cuerpo de la responsabilidad, porque tenemos al menos en este momento a un primer ministro, vamos a dejar de lado al presidente, porque el presidente tiene, como tú dices, algunas situaciones especiales, pero al menos tenemos a un primer ministro con audios hacia un investigado y que estuvo prófugo además por organización criminal, en donde solicitaba balas y donde solicitaba financiamiento y donde definitivamente tenía que haber un conocimiento de dónde venía, o al menos una pregunta, ¿no? ¿De dónde venía este dinero? Pero el comportamiento público, pues, de Guido Bellido es por demás reprochable, porque a todo, y creo que todos lo hemos visto cuando participa con preguntas de la prensa, a todo le encuentra una forma de escapar, una forma de salir. Aquí debería ser investigado y debería ser incluido, pero ¿hay alguna posibilidad de que a nivel de la fiscalía, a nivel del Poder Judicial, a nivel de la investigación real, ya no del periodismo, en donde se ha demostrado donde se ha demostrado poderse sacar muy bien el sombrero, podrá escapar la responsabilidad? Porque los audios son contundentes, inclusive con fechas, horas, eventos concretos de financiamiento, es decir, pedía dinero específico para actividades proselitistas, en donde puede haber fácil comprobación cuando uno revise públicamente, no sé si lo han hecho, presentar sus declaraciones juradas de cierre de campaña y, por ejemplo, decir el día 13, efectivamente el señor Guido Bellido desarrolló tales actividades y estas podrían haber sido financiadas desde el dinero de la organización criminal Los Dinámicos del Centro. ¿Hay alguna posibilidad de que este señor escape a la justicia? César, para agregar algo más allí al doctor Carlos Caro, el señor Bellido también es congresista, está involucrado con el audio de Los Dinámicos del Centro, pero también tenemos a Waldemar Cerrón, que es el hermano de Vladimir, que es el vocero parlamentario, y a otra congresista de Perú Libre, que es Silvana Robles, que también es de Perú Libre y que también aparece en un audio de Los Dinámicos. Quería también agregar a la pregunta de César, ¿cómo queda el tema de la inmunidad parlamentaria que ya se eliminó para seguir la investigación, al menos de estos 3 congresistas, incluido Guido Bellido, que probablemente deje de ser primer ministro en cualquier momento, pero va a seguir como congresista, ¿no?
A ver si el doctor Carlos está allí. Sí, estoy acá. Perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí, ahora lo escuchamos. Mira, vamos a ver, este es un tema donde la hipótesis del fiscal se tiene que ir construyendo de forma progresiva. Me refiero a lo siguiente, estamos ahora en la etapa inicial, en la llamada etapa de diligencias preliminares, donde precisamente la fiscalía viene acopiando información y pruebas para pasar a una posible segunda etapa, que es la etapa de investigación preparatoria. El caso de los dinámicos del centro, el de Junín por corrupción, ha seguido esa ruta. Recordemos que esa ruta ha sido, digamos, sinuosa, porque hubo toda una primera etapa a cargo de la policía, la División de Delitos de Alta Complejidad, y tras 2 años de investigaciones es que la Fiscalía pasa a etapa preparatoria, pide las detenciones preliminares, allanamientos y luego la detención preventiva y la historia que ya sabemos, ¿no? Acá la Fiscalía puede acelerar, porque como ya tenemos una investigación ya en Lima, en una fiscalía supraprovincial que tiene más recursos, no es que la investigación preliminar vaya a durar 2 años, puede durar mucho menos y pasar rápidamente a la etapa de preparatoria donde ya se tiene que poner sobre la mesa cuáles son las pruebas de cargo ya a título individual. Y en eso podría estar involucrado efectivamente el señor Bellido, el propio señor Vladimir Cerrón, Valdemar Cerrón, que son los investigados actuales. Entonces ahí va a tener que hacer la Fiscalía el trabajo fino de construir cuáles serían las hipótesis delictivas, ¿no? Cuáles son de los delitos específicos, cuáles son los hechos específicos, y de pronto estos audios que han salido y se han dado a conocer, ¿no? Como el tema de las balas, o el tema de las transferencias que se han hecho, la recolección de dinero según una cuenta. Todas esas pruebas son pruebas que se pueden usar por parte de la Fiscalía para la imputación en esa etapa, ¿no? Entonces, potencialmente hablando, la Fiscalía podría construir un caso de lavado de activos y un caso también de financiación ilegal, que es un delito que ya está vigente desde el año 2019, y además incorporar al propio partido político conforme a la ley 30.424, responsabilidad penal o administrativa de la persona jurídica, que ya está vigente desde el año 2018. Y con ello se puede tener una hipótesis que, como decía hace un momento, puede generar muchas complicaciones, no solamente en la parte penal, sino también en la parte política, porque una imputación en ese nivel por financiación ilegal pondría bajo tela de juicio la legitimidad de la elección del propio presidente, y eso podría generar una crisis política muy profunda que lleve seguramente a un sector de la oposición a generar cuestionamientos en torno a la continuidad del presidente. Eso es lo que podría pasar en términos legales y yo creo también políticos. Así es, porque el financiamiento ilegal, como tú dices, es una situación nueva en donde tiene que haber responsabilidades. Hay una campaña que todavía no se explica, además con otro tipo de cuestionamientos. En algunas entrevistas hemos coincidido, Carlos, en donde se hablaba también de los famosos dinámicos del fraude, es decir, se hablaba de un financiamiento también para la propia organización, posible organización de algo denominado como un sector que lo ha denominado como fraude en mesa. Pero la pregunta que creo que muchos sí nos hacemos, porque conocemos el accionar de Perú Libre, es, por ejemplo, cuánto de este dinero de la propia organización criminal, los dinámicos del centro, pueden haber caído no solamente en el financiamiento de la campaña, sino, por ejemplo, en algo tan importante como el pago que sí se les hace a los personeros, porque hay algo que creo que en toda la campaña pasó muy desapercibido y que la prensa no lo tocó con la debida importancia, que Perú Libre es la única organización política del Perú que ha ofrecido pagos entre 200 a 300 soles por personero. Esto todo en negro, porque no hay ninguna boleta, no hay ningún recibo por honorarios, es decir, todo sin ningún tipo de control, pero además mostrando una gran capacidad, porque cuando uno analiza solamente pues una región como Lima Metropolitana, presenta más de 30.000 personeros.
a ojo de buen cubero, esa campaña no la financia el sueldo de un profesor, esa campaña no la financia el sueldo de un médico de salud de ninguna forma. Sí, efectivamente, parte, digamos, de las hipótesis que tiene que construir la Fiscalía pasa por la ruta del dinero, ¿no? Y esa es la parte más complicada, porque claro, como pueden haber habido manejos de dinero en efectivo, mucho dinero en efectivo, entonces seguir la ruta de la plata es un poco difícil. Ahora, la Fiscalía ya tiene cierta experiencia en la materia, porque en el caso de Fuerza Popular y en el caso del Partido Nacionalista se han realizado una serie de pericias con la finalidad de poder testear cuáles han sido los verdaderos gastos de campaña y crear la idea de posibles desbalances patrimoniales para, en base a ese indicio, el desbalance patrimonial, que implicaría en la práctica tener más gastos que ingresos. Por ejemplo, cuánto ha declarado el Partido Perú Libre en la primera vuelta, ¿no? Como gasto de campaña. Cuánto ha declarado el Partido Perú Libre como gasto de campaña en la segunda vuelta, ¿no? Si eso, digamos, corresponde a la realidad, digamos, de la campaña electoral, es algo que se tiene que testear a través de un examen pericial. Y con ello, la Fiscalía podría ir encontrando indicios, no solamente, como decía hace un momento, del delito de lavado de activos, sino también del delito de financiación ilegal. Ahora, mencionando lo que tú has indicado, ¿no? Si es que han habido pagos a personeros o han habido pagos a personas, digamos, con la finalidad de torcer la voluntad democrática, así sean casos aislados o casos pequeños, eso es algo que puede, digamos, generar también otras imputaciones por delito contra la voluntad popular, dado que ese tipo de conductas tiene una tipificación propia, una tipificación especial y que podría también eventualmente involucrar a la cúpula de lo que para la Fiscalía sería una organización criminal. Doctor Caro, yo también quería preguntarle, este término de obstrucción a la justicia que se utilizó mucho también con el caso de Fuerza Popular y Keiko Fujimori en el quinquenio pasado y que ahora tranquilamente también podríamos llevarlo al terreno de Perú Libre en el gobierno. Sí, efectivamente, es algo que podría pasar porque digamos que el concepto de obstrucción a la justicia es un concepto procesal muy específico. Obstruye a la justicia quien, por ejemplo, presiona testigos, los amenaza, los compra o quien desaparece pruebas de la comisión de un delito que viene investigando el Ministerio Público, ¿no? Eso es algo que a la luz del caso Lo Dinámico del Centro es especialmente revelador. Recordemos que la Fiscalía solicitó prisión preventiva, me refiero a la Fiscalía de Junín, la jueza rechazó la medida y en la apelación el Tribunal Superior ha anulado esa decisión de parte del juzgado y además está ordenado que la jueza sea investigada por la UPA por falta de motivación. Justamente uno de los problemas de motivación que tuvo la decisión de no, digamos, ordenar la prisión preventiva, uno de los fundamentos ha sido la existencia de audios, elementos, declaraciones de testigos que tiene que ver con esta posible obstrucción a la actividad de la justicia. Desde lo que es presión a testigos, saber, digamos, que había una medida cautelar, haber tenido copia de la misma, haberse, digamos, pasado la voz para que se puedan evitar las capturas, el haber dado la posibilidad de que algunas personas huyan o rehuyan la acción de la justicia, o el hecho de que, por ejemplo, se haya podido desaparecer pruebas porque ya sabían que se venía la ejecución de estos allanamientos. Y todo eso, digamos, porque el Poder Judicial dictó la medida y la Fiscalía, digamos, retardó la ejecución de la medida hasta después de las elecciones porque supuestamente esto podía perturbar la campaña electoral. Bueno, lo cierto es que el resultado final ha sido, según el tribunal, indicios fuertes de posible obstrucción a la justicia y eso es algo que ya va a tener que valorar en su momento el tribunal que va a evaluar nuevamente la petición de prisión preventiva que va a renovar la Fiscalía según ya se ha anunciado.
Carlos, sabemos que estás también con una recarga laboral. Hemos conversado también contigo antes de empezar y sabemos que tienes otras tareas que cumplir. Sin embargo, quería, antes de que nos dejes y agradecerte por el tiempo que te has tomado en presentar este tema de forma técnica, no con el apasionamiento político que muchas veces nos caracteriza en entrevistas cortas, sino más bien explicando qué involucra el tema de una organización criminal, qué involucra en todo su aspecto legal, pero además de estrategia para lograr la justicia. A mí me gustaría terminar con una pregunta en relación a lo que también muchos tienen en su mente, que es, imagínense que todo va por buen camino. Imagínense que se descubre un tema de financiamiento ilegal, de desbalance patrimonial, con la presencia, el financiamiento de organización criminal para una campaña, para distintas campañas congresales y para una campaña presidencial. ¿Cómo queda la fórmula presidencial? Es decir, ¿la responsabilidad sigue siendo solo del candidato presidencial o la señora Dina Boluarte, que también ha fungido de recaudadora de fondos del propio Perú Libre y del propio Vladimir Cerrón, también estaría involucrada o también podría tener algún tipo de responsabilidad? Porque sin duda hay una sucesión de mandos. Entonces, aquí la figura de la fórmula del presidente más su vicepresidenta también tiene que quedar muy clara. Mucha gente me decía sí, pero quizás si va bien la investigación y todo, y la justicia logra demostrar algunos temas, una persona pueda, utilizando la situación de que no ha manejado directamente la campaña, pueda escapar algún tipo de responsabilidad. ¿Podría llegar también entonces a comprender a la señora Dina Boluarte esta investigación? En efecto, ¿no? La señora Dina Boluarte, al ser vicepresidenta de la República, no tiene ninguna protección especial por este caso. El hecho de que ella ahora sea ministra tampoco le da ninguna protección porque los hechos son anteriores a digamos, a la gestión del cargo, ¿no? Entonces, no hay una protección especial para la vicepresidenta y su estatus actual de ministra no se retrotrae al momento de la campaña. Entonces, si, por ejemplo, para la Fiscalía ella hubiera tenido participación en estos hechos de posible lavado de activos, posible financiación ilegal de campañas, la señora Dina Boluarte podría ser investigada como un ciudadano más, como un ciudadano de a pie, sin ninguna limitación. En el caso del presidente, la cosa cambia, porque como sabemos, el artículo 117 de la Constitución establece un manto, ¿no? Un manto de protección. El presidente es intocable durante su mandato, salvo delitos muy específicos que no tiene que ver con lavado de activos ni financiación ilegal de campañas. Sin embargo, acá viene, digamos, el arte de lo que la Fiscalía ha venido haciendo en los últimos meses. Hay precedentes que permiten investigar al presidente. Hasta octubre del año 2020, a nivel de la práctica jurisprudencial y de la Fiscalía, el presidente era un intocable. O sea, durante su gestión no se le podía tocar. Pero el caso Swing marcó la diferencia, porque en el caso Swing, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación al presidente Vizcarra, al entonces presidente Vizcarra, y estableció que el presidente, literalmente hablando, no puede ser acusado, es decir, llevado a juicio, pero sí podía ser investigado. Entonces, hipotéticamente hablando, si la Fiscalía considerase que el señor Castillo ha tenido alguna participación en estos hechos investigados, podría investigarlo según ese precedente y no ha cambiado. Fiscal de la Nación sigue siendo la misma fiscal Zoraida Ábalos en este momento. En base al precedente del expresidente Vizcarra, podría, digamos, investigar al presidente Castillo si es que tuviera la hipótesis de que él ha tenido un grado de participación en estos hechos. Muchas gracias, Carlos, de verdad, por tu tiempo, por explicar casi con manzanitas
esta situación y nos queda claro que todavía hay mucho pan por rebanar, pero que también tenemos y hay pruebas contundentes, no solamente de lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses y con el caso específico, que creo que es el más conocido de los dinámicos del centro, sino que también hay otras organizaciones detrás y que vienen siendo investigadas por años, pero que la individualización de los casos pues ha jugado en contra de encontrar de encontrar una justicia y un entendimiento complejo del proceso, sino que ha beneficiado a que esta organización no sea vista por mucho tiempo y que pase como algo individual cuando aquí hay una organización, hay jerarquías, hay distribución, hay institucionalización de las tareas. Carlos, para terminar, porque sabemos que el tiempo está corto, pero además tenemos ya cumplimos con nuestra hora y queremos que tú puedas dirigirte a todos los que nos han acompañado, más de 140 personas que están interesadas en este tema y que les gustaría escuchar un mensaje tuyo para finalizar esta space. Muchísimas gracias, César, por la invitación y a todos los que nos han acompañado también las gracias. Yo creo que acá tenemos que estar muy alertas, digamos, a las cuestiones tanto políticas como técnicas, ¿no? Porque, digamos, estamos en una situación de crisis política que además ha venido de la mano, producto de la crisis política, de una crisis económica, con los efectos que ya todos venimos comentando en las últimas semanas. Y creo que, digamos, el Estado de Derecho se tiene que imponer. Hay instituciones y por más, digamos, de que en este momento tengamos a un poder ejecutivo bastante cuestionado por las decisiones y las situaciones que se vienen presentando día a día, nos toca, digamos, instar las vías del propio Estado de Derecho, que en el caso o en lo que a mí me compete significa, digamos, darle el espacio, la credibilidad y el refuerzo, ¿no?, a las acciones del Ministerio Público y del Poder Judicial en lo que corresponda. Así que yo creo que esas son las vías democráticas que están abiertas y que todos tenemos que apoyar y reforzar. Gracias nuevamente, César, y hasta otra próxima ocasión.